Vamos a estar buscando en el libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 15. Le doy gracias al Señor porque mientras me trajo este mensaje, me recordaba que Él ya comenzó a hablar el domingo a través de estos versos que vamos a estar tratando hoy, pero que el Señor lo trae para confirmar su palabra, para que es propósito del Señor que siempre que Él manda su palabra, Él la confirma y la sigue trayendo para que el que no escuchó por un lado, escuche por el otro, pero que siga entendiendo y viendo que Dios nos ama y sigue hablando a su pueblo. El tema que vamos a estar trazando a través de la palabra es llamados a dar fruto. Y vamos a leer en el libro, en el capítulo 15 de Juan, vamos a leer diferentes versos. No voy a leer uno detrás del otro, yo le voy a ir diciendo como estoy leyendo para que usted vuelque su mirada al próximo verso que le sigue de los que voy a estar leyendo. Vamos a leer primero del verso 1 al 5 del capítulo 15, como le dije, de Juan. Y dice la palabra en el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos ahora al verso 8 y luego al 11. El verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, pueden sentar. Ya nos hemos presentado delante de la presencia en oración, del Señor en oración. Así que el Señor nos ayude y nuestros corazones estén anhelantes de recibir la palabra. Hermanos, generalmente hablando, podemos decir que el hombre en su deseo de buscar el favor de Dios, uno de los medios que utiliza son las buenas obras. A todos nos gusta hacer buenas obras, a todos. Y muchas veces pensamos que a Dios se le agrada o Dios nos recibe porque hacemos cosas buenas. En términos terrenales, las buenas obras es la capacidad de hacer lo bueno para agradar o ayudar a otros. Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros virtudes, dones, talentos, habilidades y capacidades humanas. Nadie puede decir yo no sé hacer nada o yo no sirvo para nada. No, eso es mentira del diablo. El Señor en cada ser humano ha puesto habilidades, ha puesto talentos y capacidades humanas, y en nosotros, su pueblo, Él nos ha dado dones, regalos que son solamente para la iglesia. ¿Por qué? Porque esos dones, esos talentos, esas virtudes que el Señor ha puesto en su pueblo son para glorificar su nombre. Así que todos nosotros, el Señor ha puesto algo en nosotros para que nosotros podamos ayudar a otros y podamos primeramente glorificar su nombre. Y muchas veces, hermanos, tendemos a medirnos a otros y en base a esas obras que hacemos. Pero como decía Marta, y gloria a Dios que lo dijo y me lo trajo a la mente cuando estaba meditando sobre el mensaje, nosotros con quien nos tenemos que medir es con Cristo. Porque nosotros estamos caminando
creciendo para parecernos más y más a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos medimos con los demás, hermanos, nos vamos a sentir que somos insuficientes, que realmente no hemos llegado a la estatura, ¿no? Que aquel lo hace mejor que yo, que aquel tiene más habilidades o tiene más dones que yo. Y eso no se trata. Cuando se trata de agradar a Dios y de hacer lo que hacemos es para agradar a Dios y no para medirnos los unos con los otros, porque eso es lo que trae desánimo. Y muchas veces decimos, no, yo no lo voy a hacer porque hay otros que lo pueden hacer mejor. No diga eso, y cuando le pase eso por su mente, rechácelo en el nombre de Cristo Jesús. Ponga sus pensamientos en la palabra de Dios, que Dios a usted le ha dado dones, talentos y virtudes para hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, para dar fruto para Él. El fruto es para Él, no es para que los demás nos vean y nos cualifiquen a ver en qué posición estamos. No, en el mundo hay, hermanos, una corriente que se llama humanismo. Y el humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV al XVI, inspirado en la lengua, literatura y cultura grecolatinas, el cual está centrado en el hombre como modelo. El humanismo dice que el hombre es capaz de sobrevivir solo sin la necesidad de hacer lo que Dios dice. De contar con Dios o no contar con Dios. El humanismo dice, no, tú no tienes que contar con Dios. Si tú quieres puedes hacerlo, pero eso no es necesario. El humanismo se originó, ¿usted sabe dónde? En el Edén. Cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Allí se originó el humanismo. En otras palabras, Satanás le dijo a Eva, no tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Tú puedes hacerlo por ti mismo. Tú estás capacitado para hacerlo. Esa es la corriente de pensamiento que quiere arrastrar al mundo, el humanismo, que no se necesita a Dios, que Dios realmente es algo creado en la imaginación del hombre. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que eso es una mentira del diablo desde el principio. Nosotros sabemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que hay un diseñador y ese diseñador, hay un diseño y ese diseño fue creado por un diseñador y es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, que creó todas las cosas para gloria de su nombre y con un propósito eterno. Así que, hermano, no creamos a esta corriente del humanismo que dice, no, si tú lo puedes. Sí, nosotros sabemos que nosotros lo podemos, pero es en Cristo. Así que si lo que usted está haciendo, lo está haciendo reconociendo que quien le da la vida, que quien le da la fuerza, que quien le da la sabiduría, que quien ha puesto esos talentos, que quien le ha dado esas habilidades, es el creador y dueño y señor de todas las cosas. Amén. Todo lo que hacemos lo estamos haciendo reconociendo que de Él vienen todas las cosas. Que sin Él, como dice la palabra, nada podemos hacer. Qué lindo es hacer las cosas en el propósito de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tenemos ese entendimiento de que lo que tenemos y lo que estamos haciendo es porque el Señor en su infinita misericordia nos los ha dado y nos los ha permitido, nos podemos gozar haciendo lo que estamos haciendo para el Señor. Así que Dios es hermoso, es poderoso. ¿Y en qué consiste este caminar del hombre natural? Para poder entender un poco del fruto del cual hemos sido llamados a dar, que es el mensaje de hoy, es necesario entender en qué consiste generalmente el caminar natural del hombre en lo que hace. Este consiste en concepto. Cuando hablamos de la palabra concepto, esta palabra se refiere a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo? A eso se refiere. El mérito es lo que pensamos que merecemos conforme a lo que decimos ser o lo que hacemos. Es toda persona en su humanismo, en su naturaleza, piensa que debe ser, que deben tener un mérito por lo que hace. Pero ¿qué mérito me está dando? Si no me reconocen, si yo estoy haciendo y es como si no estuviera ahí, como si estuviera invisible. Esto es la naturaleza caída. Eso es lo que espera en todo momento y estamos hablando de ese hombre natural. Y la capacidad es lo que yo creo que puedo hacer. Yo creo que yo puedo hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo y eso es parte. Y podemos decirle, ¿y eso es malo? No, eso no es malo. Siempre y cuando nosotros lo sepamos canalizar, entendiendo y reconociendo que lo que estamos haciendo, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, el mérito que nosotros estamos esperando y la capacidad que nosotros tenemos, todo es del Señor.
que Él es el que al final nos va a dar el galardón, ¿cierto? Que lo que estamos haciendo no es esperando nada a cambio, sino esperando agradar a aquel a quien servimos, que es a nuestro amado Señor Jesucristo. El concepto que usted tiene de sí mismo va a definir el mérito que usted espera, reforzado por la capacidad que usted dice tener. Cuando tenemos más alto concepto de nosotros mismos, del que debemos tener, en este mismo momento, hermanos, se rompe la adoración verdadera y genuina a nuestro Dios en lo que estamos haciendo. Usted sabe que todo lo que nosotros hacemos es una alabanza y una adoración a Dios, es una ofrenda que le estamos dando al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y nos elevamos más allá de lo que realmente somos delante de la presencia del Señor y lo que reconocemos que somos delante de la presencia del Señor, que todo es por su gracia, pero dejamos que esta carne se levante, eso es lo que llama la palabra alto concepto de nosotros mismos, que nosotros nos estamos creyendo algo de nosotros mismos que realmente no somos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese punto, se metió el orgullo en la carne, se reflejó en nuestra manera de vivir y allí la adoración y la alabanza se dañó. Ya el Señor no recibe esa alabanza. Recuérdense que el Señor mira de lejos al altivo. Entonces, y nosotros tenemos que tener cuidado, por eso la palabra nos instruye a que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos tener. No quiere decir que no podamos tener un concepto de nosotros, porque el concepto de nosotros viene basado en lo que dice Dios de nosotros, no en que nosotros nos vayamos arriba, como el enemigo hizo, que quiso ser mayor que el Señor y coger el trono de gloria que le pertenece solamente a Dios. ¿Y qué fue que hizo el Señor? Lo sacó del cielo y hoy sigue haciendo por ahí estragos, pero le damos gracias al Señor que el Señor nos ha dado un entendimiento para entender las maquinaciones del enemigo y no caer en las tentaciones que trae a nuestras vidas para que nosotros pensemos que somos más de lo que el Señor dice que somos nosotros. Dice, ya que el Señor nos manda a glorificarlo en todo lo que hacemos y el alto concepto, como le dije, está envuelto el orgullo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que nosotros hacemos. No, hermano, es que está hablando de con referente a lo que nosotros comemos o bebemos. No. Pablo se encargó, el Espíritu Santo se encargó de decirle a Pablo, escribe esto también y hacéis otra cosa. Así que todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que el Señor es tan lindo y tan hermoso que nos cubre con esa palabra para que nosotros cuando vengan las artimañas del enemigo le digamos, no, espérate, que es lo que yo estoy haciendo no es para mí, es para glorificar al Señor. Sí, pero para el jefe lo tiene que tener contento. No, yo tengo que tener contento arriba es al Señor. Y cuando yo hago lo recto delante de la presencia del Señor, dice el Señor que aún en medio de nuestros enemigos nosotros vamos a vivir en paz. Porque es la obra del Señor cuando somos fieles. Y aun cuando nos vituperen o nos quieran hacer que nosotros hagamos cosas que no le agradan a Dios, nosotros sabemos que primeramente vamos a agradar al Señor. Le vamos a decir, no, yo voy a hacer lo recto delante de la presencia del Señor porque yo soy cristiano, porque yo amo a Dios, no porque yo voy a la iglesia. ¿Se acuerdan que yo se lo he dicho? Que nosotros no hacemos las cosas bien porque nosotros vamos a la iglesia, no, porque yo amo al Señor. Porque yo me recuerdo que Cristo llevó mis pecados llevaron a la cruz a Cristo Jesús y cómo yo voy a pecar contra mi Dios, como dijo José. Dice, así que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para gloria de Dios y de corazón, o sea, de corazón humilde, de corazón sincero. Tenemos que hacer todas las cosas con corazón sincero, agradable delante de la presencia de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de esto en el libro de Lucas, capítulo 18, o vamos a estar viendo los versos del 10 al 14, donde hay una
una escena allí que nos ayuda mucho para dar una enseñanza sobre esto que estamos hablando, de que es necesario que llevemos fruto. Y de la manera que el Señor quiere que nuestros corazones estén delante de su presencia cuando hacemos lo que hacemos, para que Él sea agradado y reciba esa ofrenda. Dice que capítulo 18 de Lucas, versos del 10 al 14, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea que conocía la ley, conocía la palabra de Dios, eso era fariseo, la religión de ese tiempo, una de las religiones de ese tiempo, y el otro era publicano. Los publicanos eran los recolectores de impuestos. A nadie le gusta que el IRS le llame a su casa ni le mande carta, ¿verdad que no? Pues ese récord siempre lo han tenido. Y el publicano, pues por supuesto, no era una persona muy bien recibida en la sociedad. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo, Jesús le dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito tu nombre. Hermano, podemos ver aquí cómo el fariseo dio gracias a Dios por cómo él mismo se consideraba delante de Dios y de los hombres. Tenía un alto concepto de sí mismo. Él consideraba que él no era igual a los demás hombres. O sea, decía: yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni soy tampoco como este publicano. Y también yo ayuno y diezmo 2 veces en semana. Hermanos, cuando nos enfocamos en dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da o lo que nos permite hacer, terminamos gloriándonos en las obras y no nos estamos gloriando ni honrando a Dios en lo que estamos haciendo. El fariseo no exaltó ni dio gracias a Dios por la misericordia que Dios había tenido con él hasta ese momento. Su oración fue centrada en reconocer lo que había logrado en sus vidas, en sus méritos y en sus obras. Las obras que no provienen de un espíritu quebrantado y humilde de corazón le quitan la gloria a Dios. Podemos estar haciendo cosas buenas para Dios, pero si no son movidas por un corazón sincero y agradecido a Dios, estas ofrendas están consideradas delante de Dios como no gratas. No son gratas delante de la presencia del Señor. El Señor no las recibe. Vemos también el ejemplo de Caín y de Abel. Hermano, la ofrenda que Abel trajo delante de la presencia del Señor fue de un corazón sincero en obediencia. Mas Caín, había amargura, había odio en su corazón y trató también de decir: pues si este lo hace así, yo lo voy a hacer mejor. Yo voy a dar del trabajo mío, de la siembra, porque yo sé que Dios va a ver que yo me estoy matando para sembrar la tierra para que toda esta familia coma. Así que yo le voy a llevar una mejor ofrenda que la de Abel. Pero el Señor el Dios que ve el corazón, vio que ese corazón no estaba recto y limpio delante de él, y no fue acepto. La oración del fariseo en el templo nos muestra claramente que su corazón no era recto delante de la presencia del Señor. Él pensaba que por sus muchas obras era acepto delante de Dios. Mas el publicano dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él reconocía su condición de pecador. Él reconocía que realmente él no merecía que Dios lo perdonara. Y dice, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué lindo cuando reconocemos nuestra condición delante de la presencia del Señor. Señor, tú sabes que yo quiero hacer las cosas bien, pero me encuentro que
sigo pecando delante de ti. Señor, yo todos los días quiero hacer y lo que tú me mandas a hacer, Señor, pero de alguna manera u otra, Señor, veo que no doy la medida. Al Señor le agrada que nosotros seamos sinceros delante de la presencia del Señor. Señor, volví a pecar. Señor, yo soy ese publicano. Yo soy ese publicano que reconoce, Señor, que si tu misericordia no me alcanza, Señor, yo no puedo. Que si no fuera por tu gracia, Señor, ¿dónde estaría yo ahora? Señor quiere que nosotros seamos sinceros. Él nos conoce, hermanos. Él sabe quiénes somos y Él sabe lo que ha puesto en nosotros y sabe lo que nosotros podemos dar. Y sabe lo que nosotros no estamos haciendo por alguna razón u otra, pero que es la obra del Espíritu Santo mientras nosotros nos sigamos humillando delante de su presencia, que nos va a llevar a ese punto que nosotros hagamos lo que hagamos, regocijándonos en Él y con buen ánimo y deseo en nuestros corazones. El publicano reconoció su pobreza espiritual delante de Dios. Él sabía que no era digno de poder alcanzar la misericordia de Dios. Dios, que ve el corazón y lo juzga, honró su sinceridad y dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que seamos nosotros ese corazón sincero, ese hijo de Dios que reconoce su condición día tras día y nos humillamos delante de la presencia del Señor, porque el anhelo de nuestros corazones es agradarlo a Él. Hermanos, nosotros nunca vamos a poder hacer nada para poder lograr ser aceptos delante de la presencia del Señor. La culpa está ahí todos los días tratando de matarnos, tratando de matar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque pensamos que estamos como estamos, porque yo no estoy haciendo lo que Dios me dijo, porque yo no oré esta mañana, porque hoy yo no leí la Biblia, por eso me fue como me salió el día. No, hermano, y no es que no tengamos que hacer estas cosas, porque sabemos que necesitamos alimentarnos espiritualmente y eso lo hacemos a través de la oración y a través de la palabra del Señor. Dependemos del Señor, dependemos de esta palabra, pero no podemos hacer que la oración y la palabra se conviertan en obras. No, se convierten en obra la oración y la palabra cuando pensamos que tenemos que depender de ella y si no lo hacemos, Dios no nos acepta. Porque nosotros somos aceptos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo dependo de que si yo no oro, de que si yo no leo la palabra, Dios me va a castigar, las cosas me van a salir mal, entonces yo estoy poniendo mis ojos en lo que yo estoy haciendo para recibir una retribución de parte de Dios. No sabemos que somos bendecidos de parte de Dios cuando andamos en obediencia, cuando hacemos las cosas que el Señor quiere que hagamos, pero el Señor quiere que las hagamos en amor, por amor a Él. Por lo que ya Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De lo contrario, el enemigo va a usar esto para hacernos sentir culpables de que, no, es que te va así porque tú no vas a la iglesia, tú no estás leyendo la palabra. Como le dije, hermano, eso tenemos que hacerlo, pero hagámoslo en el espíritu correcto. De que nos levantemos y digamos, yo voy a la iglesia porque hoy es el día del Señor, porque voy a alabar al Señor con mis hermanos, porque el Señor tiene palabra para mí en este día, porque es un deleite estar en la casa del Señor, porque dice su palabra que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo no estoy yendo a la iglesia porque, ¿y qué va a decir el pastor? ¿Y qué va a decir el líder que hace tiempo que no me ve por ahí? No, yo voy porque es que tú eres mi gozo, yo quiero llegar a tu casa, Señor. ¿Qué padre no se goza cuando ve a su hijo llegar por las puertas de su casa? Así mismo se goza nuestro Padre Celestial que cuando nosotros llegamos por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, aleluya, porque llegué a tu casa. Y hermano, y digámosle a ese hermano que hace rato que no lo vemos, qué gozo verte en la casa del Señor. El Señor te bendiga en este día. Amén, porque nosotros mismos muchas veces somos los que ponemos ese estorbo de que el otro sea bendecido, porque hace ratito que no lo vemos por la casa del Señor. No, gocémonos en el Señor, porque el Señor es el que juzga los corazones y es el que sabe la razón por la cual ese hermano no ha llegado por la casa del Señor. Y que si está en desobediencia, el Espíritu Santo se encargará al ver cómo nosotros mostramos ese amor a cada uno de ellos y no lo estamos juzgando. Eso nos lleva a todos, hermanos. Esta palabra es para todos. Todos de alguna manera u otra lo hemos pensado, lo hemos dicho. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y le digamos al Señor, sé propicio a mi pecador, Señor, porque yo
en lo que juzgo a otro, dice tu palabra, me estoy juzgando yo misma delante de ti. Así que Dios es bueno, hermanos. Lo único que nos hace acepto delante de la presencia de Dios es Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El único por el cual nos podemos acercar confiadamente al Señor y ser aceptos. Nuestras obras delante de Dios siguen siendo como trapos de inmundicia, como dijo el profeta Isaías. Cuando se trata de acercarnos a Dios, de agradarle a Dios, el único medio es Jesucristo. Dios preparó obras, hermanos. Así que, ¿cómo entra ahora esto de las obras? Quiere decir que si las hago bien y si no también. No. Dice la palabra que Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros, su iglesia, camináramos en ella. Porque a Dios no le agradan los vagos. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya me salvé y me siento en lo que tú vienes a buscarme. No. Este caminar no es tan aburrido como tú piensas. Eso es muy aburrido. ¿Ustedes no creen? Estar sentado nada más recibiendo. No, el Señor nos ha dado mucho. Y no es para nosotros, es para que lo compartamos. Así que esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que camináramos, para que nos ocupemos en ellas, pero esas obras nunca tuvieron, hermanos, la intención de que al cumplirlas nos justificaríamos delante de la presencia del Señor. Las obras son para que al realizarlas traigamos gloria a nuestro Dios, para dar a conocer su salvación, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros en la manera que nosotros nos conducimos. Jesús le dijo a los fariseos que no querían creer en Él, que Él era el Hijo de Dios. Mire cómo Jesús le dijo a aquellos fariseos que decían que Él no era el Hijo de Dios, que Él se estaba atribuyendo títulos que no le pertenecían. Y dice Juan capítulo 10, versos 37 y 38, hablándole Jesús a los fariseos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras que Jesús hacía testificaban de que Él era el Hijo de Dios. Aunque ellos no querían reconocerlo, ellos conocían la ley, ellos conocían que venía un Mesías. Jesús comenzó a caminar, a mostrar el amor del Padre a través de esas obras. Pero los fariseos, los religiosos, no, lo hace por Beelzebú. Le atribuían las obras al diablo. Y el mismo Nicodemo le dijo a Jesús cuando fue a verlo de noche, en el verso 2 del capítulo 3 de Juan, le dijo: este vino de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús mostró a través de las obras que hizo en la tierra que Él era el enviado del Padre, el Mesías. Asimismo, las obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo camináramos, hermanos, haciéndolas, testifican de que somos hijos de Dios, que Cristo está en nosotros y con nosotros, y que nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, no es para que otros digan: oh, que mira, que se cree mejor que nadie, que trabaja más, que se está matando demasiado. No, hermano, esas palabras están reflejando que en nuestro corazón no hemos entendido el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Que son las obras que Dios encargó a su pueblo para que nosotros lo demos a conocer, para que nosotros demos a conocer esta salvación tan grande, esta gracia que me alcanzó a mí. Yo quiero que a otros también alcance. Y para que los puedan alcanzar, nosotros tenemos que hacer obras, hermanos, tenemos que darla a conocer. Cuando la estamos dando a conocer, estamos dando una obra. Cuando estamos ayudando a otros, estamos haciendo una obra que está glorificando a Cristo, que está mostrando que Cristo está en mí, que el amor de Dios está en mí. Que digan lo que digan, que si lo está haciendo para que sea reconocido, olvídese de eso. Piense en qué Dios piensa de usted, que su corazón está recto delante de la presencia del Señor, y lo que usted está haciendo es para agradar a Dios en gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida. No es para que Dios nos acepte, no es para que nosotros tengamos más puntos para entrar al reino celestial. No, ya hemos dicho que por obras ninguno podrá ser salvo.
La única obra que nos puede llevar a la salvación ya fue hecha, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que nosotros solo tenemos que creerlo en fe de que Cristo murió y que su sangre me limpia de todo pecado, me perdona y me da vida eterna en Cristo Jesús. Ya esa obra fue cumplida, no hay que añadirle, no necesita que se le añada. Si nosotros obramos y nosotros hacemos el bien, es porque hemos sido llamados a hacer el bien. Y hacemos el bien a través de esas obras. Las obras testifican de que nosotros somos hijos de Dios, que somos un pueblo separado, que somos un pueblo diferente. Y tenemos que dar fruto. En todo lo que hacemos debe verse reflejado el amor de Dios en nuestras vidas. Así que no es hacer las obras por hacerlas. Es que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo en amor y por amor. A Dios y después al prójimo. Dice Juan 13:35, hablando de esta señal. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Mira, de Corintios capítulo 13 habla muy claro sobre lo que es el verdadero amor y por qué tenemos que hacer las cosas que hacemos, y que si no las hacemos de la manera correcta, por amor a Dios, es como metal que suena y címbalo que retiñe, en vano. Y nosotros no queremos que nuestro esfuerzo, que lo que estamos haciendo al final sea una obra en vano, vana. No, pidámosles al Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos con el espíritu correcto, porque lo amamos a Él y amamos las almas. Estamos llamados a dar fruto a través de las obras que hacemos aquí en la tierra. No hacemos las cosas por hacerlas. Todo lo que hacemos es con un propósito. Y ese propósito es ¿qué? Traer gloria y honra a Dios y que otros puedan conocerlo a través de lo que nosotros hacemos, a través de esas obras. Solo tenemos que guardar, hermano, las intenciones de nuestros corazones al hacer lo que hacemos. Si nuestros corazones son sinceros, íntegros y limpios delante de Dios, no tenemos por qué preocuparnos por lo que puedan decir los demás. Más si lo que hacemos, lo hacemos para ser vistos, entonces estamos en problemas. Como los que estaban en problemas que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Nosotros no queremos estar en este problema. Mire, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y podemos decir, y en tu nombre le di comida al hambriento. Y en tu nombre visité a los enfermos. Y en tu nombre salí a las calles a predicar tu evangelio. Y el Señor le dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora vayamos un poquito a lo que ellos estaban haciendo. ¿No eran todas estas cosas buenas obras? Sí, todas esas cosas son buenas. Pero las intenciones del corazón, el propósito con los que al Señor se refiere de estas personas que estaban haciendo todas estas cosas, no era recto delante de la presencia del Señor. No lo estaban haciendo porque reconocían que en cada cosa que estaban haciendo estaban trayendo gloria y honra al Señor. Estaban pensando en el prójimo, no, estaban pensando en ellos mismos, en que no pueden negar que yo estoy haciendo lo que el Señor dice en la palabra que hay que hacer. No, hermanos, que no sea así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros cada día nos humillemos delante de la presencia del Señor y guardemos, escudriñemos nuestros corazones como hacía David. David dijo en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Esa debe ser nuestra oración diaria, hermano. Cada mañana, Señor, crea en mí un corazón limpio que pueda agradarte, Señor. Que todo lo que haga, lo haga con un espíritu recto. Señor, que mi espíritu esté agradable delante de ti, Señor. Reconocer nuestra condición delante del Señor. El apóstol Pablo reconoció su condición delante de Dios en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 9 y 10. Mire cómo dice Pablo.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. Pablo reconoció su condición delante de Dios, pero también dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconocía que quién era él antes de Cristo y que si ahora era lo que era por la gracia de Dios. Y que aun cuando él sabía que había trabajado más que los discípulos, hermanos, porque los discípulos estuvieron mano a mano con Jesús, ellos vieron cada milagro que el Señor hizo al frente de ellos. Ellos tuvieron a Cristo cara a cara con ellos. Mas cuando Dios salvó a Pablo, el fruto que se vio en Pablo, las obras que Pablo hizo, fueron mayores que las que se registra que hicieron los discípulos. Pero él dice, pero el hecho de que yo haya hecho más que ellos no quiere decirle que yo soy mayor que ellos o ellos sean mayores que yo, sino que fue la gracia de Dios para conmigo. Vamos a desglosar estos versos a través del concepto mérito y capacidad del cual les hablé al principio, estos tres conceptos, a través de lo que Pablo dice en estos versos. ¿Qué concepto muestra Pablo de sí mismo? Él sabía que él era más pequeño, él era el más pequeño. Dice, él se consideraba a sí mismo como el más pequeño de ellos. En mérito, ¿cómo Pablo veía este mérito de lo que él estaba haciendo? Él sabía que él no era digno de ese llamado. Él decía que era impuesta necesidad. Que para él era impuesta necesidad hacer lo que él estaba haciendo de parte de Dios. Que él sabía que era un mandato que Dios le había mandado a hacer. Que Dios le había enviado a hacer. Asimismo, las obras son un mandato que el Señor ha dado a nosotros, la iglesia, para que nosotros vayamos a hacer, pero para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea glorificado. Ese es el mérito, que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, entendiendo que de Él viene el galardón, que nosotros no esperamos ser reconocidos. Y la capacidad, Pablo reconocía que por la gracia de Dios era lo que era, no por los conocimientos ni nada de la experiencia que hubiera podido tener. Él mismo dijo que todo lo que él era antes de Cristo, él lo consideraba como basura. Así que lo que yo hago no es por lo que el Señor me ha permitido conocer, el conocimiento que me ha permitido dar, la gracia que me ha dado para predicar, para enseñar. No se trata de eso. Es por la gracia tuya, Señor, que has tenido misericordia de mí y me das este privilegio de poder hacer cosas para que otros te conozcan, para que otros te sepan de que solamente en ti está la salvación, de que tú estás, Señor, para ayudar a todo aquel que se acerca delante de ti, que tú no rechazas a nadie. Cuando hacemos algo para Dios, reconocemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, que el grande aquí es Cristo, que solo en Él son posibles todas las cosas. Las obras que hagamos van a traer gloria a Él cuando las hacemos con el propósito correcto en nuestros corazones. Dice nuevamente el verso del 1 al 3 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, hermano. La vid es la que produce la savia. De él provienen todas las cosas. En nosotros no hay nada bueno. Dice que aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El día que nacimos de nuevo fue la palabra incorruptible del evangelio que nos salvó. Es esa palabra la que nos sostiene, esa palabra la que nos limpia para que nosotros podamos llevar fruto. La palabra, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Lo único que nos puede mantener dando fruto es la palabra del Señor. Es ella la que nos imparte las direcciones a seguir y qué hacer. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a través de esta palabra, hermano, para que nosotros podamos hacer las cosas como el Señor nos ha mandado hacerlas. Sin Él nada podemos hacer. Es el Espíritu Santo de Cristo el que nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia.
En estos primeros versos, si usted en su casa lee el capítulo 15 de Juan, del verso 1 al 17, usted se va a dar de cuenta que el Señor menciona la palabra permanecer 10 veces. Esa palabra se encuentra registrada ahí 10 veces y no es coincidencia, hermano. Si Jesús la menciona tantas veces es porque hay una urgencia de parte de Dios que nosotros entendamos la necesidad de permanecer en Él. Porque si nosotros no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar fruto, nos vamos a gozar haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Yo quiero leerle una parábola. Posiblemente yo la dije hace varios años, pero si yo le pregunto, ustedes no se van a recordar, así que déjeme recordársela. Y se llama la parábola del galardón en la cima. Dice de esta manera. La parábola es una enseñanza física para enseñar algo espiritual. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que estaba frente a un edificio, el cual tenía un letrero que decía, galardón en el piso número 10. Entonces, el hombre dijo dentro de sí, subiré hasta la cima y alcanzaré mi galardón. Al entrar al edificio, se encuentra con otro letrero que decía, instrucción número 1, decía el letrero, debes detenerte en cada piso y superar la prueba. Instrucción número 2, debes pasar cada prueba según las normas establecidas. O sea que tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones. Instrucción número 3, debes terminar cada prueba antes de seguir al próximo piso. ¿Están captando? ¿Estamos aquí? Amén. Luego de leer todas las instrucciones, el hombre toma la firme decisión de alcanzar su galardón. Al entrar al primer piso, se encuentra con otro letrero que decía, en el sótano del edificio hay un elevador que te lleva directamente al piso número 10, donde podrás abrazar el galardón. Pero el hombre, pensando dentro de sí, dijo, no, yo puedo solo llegar al piso número 10. El hombre continuó piso por piso hasta llegar al piso número 10. Pero antes de adquirir el galardón, se encuentra con un portero en la entrada del piso número 10. Y el portero le pregunta, ¿vienes a buscar el galardón? El hombre le contesta, sí, no puedo esperar el momento de poder abrazarlo. El portero le dice, ¿cumpliste todas las instrucciones establecidas? El hombre le dice, sí. Y le relata todo lo que pasó a través de cada piso. En el primer piso enfrenté la primera tentación, la cual fue la codicia, o sea, el deseo de tener. Y cuando la vi, no codicié, me detuve. Pasa al segundo piso y me hicieron una pregunta para que yo mintiese, pero me callé y no contesté nada. Y en el tercer piso encontré una mujer muy linda, guapa y hermosa. Casi la toco, pero corrí de ella. Y así sucesivamente le narró toda la historia al portero de todo lo que había pasado a través de los demás pisos, hasta llegar al piso número 10. Entonces el portero le hizo otra pregunta. ¿Y cómo pasaste la prueba del piso número 9? Que decía, no tendrás dioses ajenos. El hombre le dijo, sí la pasé, solo adoraré a un Dios y al Dios verdadero. El portero contestó, entonces, ¿te puedo hacer otra pregunta antes de darte el galardón? Él contestó, sí, por supuesto, la pregunta que quieras y te la contestaré. El portero le pregunta, ¿le darías a ese Dios tu galardón?
Recuérdese en el trabajo que pasó. El hombre hizo una pausa larga y luego le contestó, claro que no. No te imaginas lo que me costó llegar hasta aquí. ¿Cómo regalaría el galardón que tanto me costó hasta el punto que casi pierdo la vida? El portero le contesta, ¿sabías que el galardón era gratis? El hombre asombrado le dice, ¿por qué no me dijeron esto antes? El portero le dijo, ¿recuerdas? En el piso número 1 el letrero que decía, en el sótano del edificio hay un elevador que te lleva directo al galardón para que lo abraces. Y dijiste, yo solo puedo. Espíritu Santo ministre a cada corazón sobre esta parábola. En los versos 4 y 5 de Juan 15, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Tal vez podemos pensar, hermanos, que en nuestra fuerza nosotros podemos hacer muchas cosas, porque creamos que estamos capacitados para hacerlo. Mas al final estas obras no darán el fruto que Dios espera de ellas. Y corremos el eminente peligro de no alcanzar el galardón. Todo lo que hacemos tiene que ser en Cristo y por Cristo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Por tanto, todo lo que hacemos tiene que ser dirigido en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El verso 16 de Juan 15, Jesús termina diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido llamados a dar fruto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que siempre llega a tiempo a nuestras vidas porque tú nos amas, Señor. Y al salvarnos, Señor, has puesto un propósito, Señor, para nosotros, tu iglesia, aquí en la tierra, Señor. Y nos has dejado obras, Señor, para que nosotros hagamos. De manera tal que esas obras, Señor, te glorifiquen a ti en nuestras vidas. Y muchos puedan reconocer, Señor, que tú estás con nosotros. Que nosotros estamos en ti y tú estás con nosotros, Señor. Y que fuera de ti, Señor, nosotros nada podemos hacer.